Y hubo un momento que mentalmente dije no puedo tirar para adelante, estuve a punto de presentar mi dimisión, que tuve que ir al psiquiatra a que me diera algo para dormir. Y en esas épocas duras que te refería antes, yo he llegado a trabajar 3 meses seguidos. Me tocó cerrar como editor de Burro España y despedir 1000 personas. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo podcast de oportunidadesenbolsa.com. Hoy tenemos un invitado muy especial, un invitado que ha vivido 2 historias vitales en una misma vida. Una persona que llegó a cargos de alta dirección en una gran multinacional y después montó su propia empresa. Estamos hablando de una persona que llegó a CEO de Burberry España y posteriormente cofundó Invesme y actualmente es el CEO de Invesme. Bienvenido, Jordi Mercader, gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme a tu podcast. Encantado de estar contigo. Gracias. Compartir experiencias. Gracias. La verdad es que estoy muy ilusionado. Me hizo mucha ilusión cuando me dijiste que venías al podcast. Estamos empezando con estos podcasts de entrevistas y una persona con una experiencia como la tuya, un currículum que impresiona, pues dije, bueno, esto es una oportunidad brutal para poder ayudar a todos los oyentes, tanto si están en una gran multinacional, si están emprendiendo, si están empezando a estudiar, si tienen hijos y están preocupados por el futuro de sus hijos y sobre todo por tu historia inversora que hay detrás, que hemos estado hablando antes de empezar el podcast, que llevas más de 40 años invirtiendo quizás, sí, 40. Y con lo cual tienes una gran historia inversora que seguro que todos podemos aprender muchísimo. Así que empezamos hablando por tu parte directiva, en la primera parte de más de cerca de 30 años en Burberry. ¿Tú crees que ahora es más fácil o más difícil llegar a un cargo directivo como el que llegaste tú? La verdad es que no tengo una respuesta muy clara a esto. Yo creo que el mundo está lleno de oportunidades. Yo te diría que en principio sería más fácil, ¿no? Porque en realidad pues el mundo es más complejo, tiene muchas más actividades que en el pasado. Sí que es cierto que hay mucha competencia, pero una persona perfectamente con ganas de crecer hoy en día tiene una cantidad de oportunidades. Y yo, como sabes, en mi currículum pues he sido más bien persona de empresa, ¿no? Persona de proyectos largos, pero si entramos en detalle, dentro de mis proyectos largos he tenido varios saltos, ¿no? Que si hay tiempo los explicamos. Yo te diría que hoy en día hay muchas oportunidades para hacer grandes cosas y ojalá hubiera sabido algo de lo que sé ahora cuando tenía pues 20 y pico años, que es cuando empecé mi carrera. Es decir, que tú crees que hay muchas más empresas y que quizás la percepción que tienen los jóvenes en España, que son la mayoría de nuestros oyentes, es una sensación como un poco sesgada al victimismo, a la queja, que no... Es decir, que si realmente tienen ganas y luchan, pueden llegar a un cargo directivo. Sí, además hoy en día el mundo es global. Pues el que quiera hacer algo más allá de lo que puede hacer en nuestro país, pues que a lo mejor puede haber alguna limitación, pues hoy el mundo, en una hora estás en cualquier sitio del mundo. Yo es una cosa que tuve la suerte de tener de bastante joven. Una de las cosas que agradezco más a mis padres es la gran formación que me dieron, pero yo con 15 años estaba trabajando en Londres, ¿no? Entonces, pero igual que es eso, pues hoy en día cualquier persona se puede ir a cualquier parte del mundo con pocos medios y empezarse a tener una visión incluso más internacional, ¿no? Entonces el mundo hoy en día, en mi época ya lo era, hoy en día el mundo es global, con lo cual si se te acaban las oportunidades en España o en Cataluña o en Madrid o en donde sea, pues el mundo es inmenso, ¿eh? Qué bien. ¿Y qué errores crees que tiene la gente que está como muy preparada? A lo mejor pues tiene una carrera profesional, se saca algún máster, pero se estanca un poco. ¿Tú crees que tienen algún patrón de error o algo que podrían mejorar? Bueno, lo que sí que yo creo que se está imponiendo con la evolución de la economía, la evolución de las empresas, cada vez estamos en un mundo más de especialistas, ¿no? Yo sería un poco esa antítesis, ¿no? Aunque en realidad mi formación pues es... si miras mi background, pues yo hice SADE, hice una licenciatura y un MBA y yo, digamos, me formé para dirigir empresas, ¿no?
Entonces sí que es cierto que el mundo hoy cada vez es más de especialistas, ¿no? Entonces esto sería una fórmula de tener éxito, especializarte en una cosa y normalmente posiblemente sea la más fácil, entre comillas, pero después hay otras personas, yo por ejemplo sería una de esas que con el tiempo yo no soy especialista en nada. A lo mejor sería especialista en emprender cosas, ¿no? Pero no soy ni una persona, yo ahora estoy en una empresa fintech, no soy un tecnólogo, no hago un programa, pero no puedo hacer una aplicación como la que hemos hecho. No soy un gran marketingiano, no soy una gran persona de recursos humanos. Entonces, bueno, hay esos dos grandes caminos, diría yo, ¿no? El camino del especialista, que puede ser en teoría más fácil, pero ser bueno en una cosa, pues hay aquello de las 10.000 horas, no sé si conoces esa historia. Pues bueno, para ser un buen tenista, pues hay que entrenarse 10.000 horas, ¿no? Pues, o para ser un buen persona en inteligencia artificial, me imagino que también, a lo mejor se puede ir más rápido hoy en día, ¿no? Entonces el tema de especialismo es una cosa que se está imponiendo, pero después hay otro camino que es ese, ¿no? El ser más generalista, que es lo que a mí me ha tocado ser, no porque haya querido. Yo si me preguntas, Jordi, a los 22 años, ¿qué quería ser? Pues lo único que tenía claro es que me gustaba la economía, me gustaba la emprendeduría, me gustaba los conceptos matemáticos, me gustaba ya en ese momento la bolsa. Eso sí, yo soy una persona que tuve muy claro desde los 15 años que quería hacer una carrera enfocada a la economía, a la actividad empresarial, eso lo tenía muy claro. Pero más allá no soy una persona que a los 35 años quiere ser directivo, no. Ya lo era, ¿no? A los 30 yo estaba dirigiendo 50 personas, pero nunca me hizo un robo. En cambio hay gente que sí que lo hace, ¿eh? Conozco gente que dice, yo a los 35 años quiero ser CEO de una empresa de lujo, ¿no? Pues conozco casos que yo nunca he sido eso. Estamos más abiertamente. De todas formas, eres muy humilde, pero al final, con tu experiencia, eres especialista en dirección. Es muy generalista, pero eres especialista en dirección. Tienes unos conocimientos muy avanzados en dirección. Sí, de hecho me formé en realidad, pues mi carrera sería esto, ¿no? Yo hice SADE, pues la carrera es Administración y Dirección de Empresas, ¿no? Entonces sí, desde ese punto de vista sí, pero en realidad... ¿Los años que llevas? sí, me he convertido en un especialista en dirigir equipos y proyectos y empresas, sí. Claro, o sea, yo ahora, por ejemplo, lo veo, yo uno ve que ahora estoy pues, montando equipo y demás, me falta esta experiencia, es como un reto para mí, es como empezar de nuevo, tú la tienes. Sí. Cuando seguramente empezaste con InvestMe, pues la parte de gestión de equipos, pues ya la tenías un poco aprendida, ¿no? Sí, pero no me considero una persona buenísima en gestionar equipos. Claro. Sí que me considero una persona muy financiera, ¿no? Tanto en la parte de finanzas como en la parte de empresa, ¿no? Pues leer balances, hacer esto, pues soy bueno, ¿no? En otras áreas, pues no soy tan bueno. A lo mejor sí que soy bueno en entender lo mínimo de una cosa para saber si lo que me dicen es o no tiene sentido, ¿no? En tecnología sería un ejemplo. Yo nunca he aprendido a programar, pero no sé, me hablan de front-end, back-end, sé de qué me están hablando. Me hablan de responsive, pues sé que me están hablando. Me hablan de conceptos tecnológicos, a lo mejor no los entiendo al principio, pido que me lo expliquen y al cabo si no considero que no sea suficiente, pues me informo y bueno, pues esa curiosidad sí que la tengo, ¿no? Entonces puede que una de mis actitudes sea esa, pues a llegar a entender lo mínimo para saber que lo que me dicen tiene sentido, ¿no? Tiene mucha lógica y si lo acumulas con el tiempo, ¿no? Todo el aprendizaje que has ido acumulando, pues ahora, claro, son 40 años de experiencia laboral acumulando conocimiento. Sí. Y si ahora tuvieras 25 años, ¿qué 3 cosas harías o sí durante los primeros 5 años de tu carrera? ¿Qué le dirías a un joven que está empezando? Bueno, una es formarse en lo que uno quiere hacer. Yo creo que la formación, te decía antes que yo he tenido una suerte inmensa, que mis padres desde muy joven, bueno, me quisieron formar bien y dijeron, tú haz lo que quieras y te ayudaremos en lo que puedas. Entonces la formación es muy importante.
probar cosas. Y yo, uno de los errores que hice, pues yo me lié muy pronto a tener familia, pues oye, eso pues a lo mejor ahora no lo haría, ¿no? Pues probar cosas que decía, oye, pues si me tengo que ir al extranjero a aprender no sé qué. Yo el máster lo hice en Barcelona, y unas cosas que siempre me he arrepentido es no haber hecho un máster yo qué sé, en Nueva York o en Londres o en no sé qué. Entonces, ver mundo, aprender cosas, serían dos cosas que... Y después no tener miedo a equivocarse, es decir, veremos después que yo he tenido casi 2 grandes bloques de mi vida, pero porque he estado en periodos muy largos esos bloques, pero podía haber tenido 3 o tenido 4 en sectores diferentes. Entonces, bueno, pues no tener miedo a experimentar, a ver unas cosas nuevas sería una de esas lecciones que daría a un joven. ¿Y qué habilidades crees que pueden ser útiles siempre? Es decir, pase lo que pase, ¿no? Porque hemos visto, tú seguramente pues viviste pues en la burbuja.com, ¿no? El mundo de las telecomunicaciones. Anteriormente, pues los ingenieros de puentes y caminos. Ahora, hasta hace 4 días, que son los programadores. 4 días hablo este año. Y con la inteligencia artificial, pues con la mitad de programadores harán. Entonces, ¿qué habilidades crees que son como más permanentes? Yo con el tiempo he entendido que la formación, obviamente, si tienes muy claro lo que vas a hacer, pues es importante. Pero la formación lo que te da es herramientas para entender cosas, enfrentarte a problemas, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante es eso, ¿no? Entender que nos vamos formando, ¿no? Nos vamos adquiriendo experiencia, vamos adquiriendo know-how, lo que sea, y lo que estamos haciendo es aprender a reaccionar ante cosas, a problemas nuevos, ¿no? Entonces, yo he tenido la suerte o la desgracia de tener que enfrentarme a retos importantes de muy joven. Y supongo y entiendo, estoy casi seguro que mi aprendizaje o mi formación, más allá de que fue muy específica lo que yo quería ser, ¿no? Pues persona de empresa, dirigir equipos, dirigir una empresa, ver sobre todo la parte financiera en ese momento, pues lo que, aparte de hacerme eso, me ayudaba a resolver problemas, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, ¿no? Pues aprender de lo que aprendemos, eso, ¿no? Enfrentarnos a problemas, eso sería lo más importante, ¿no? Eso te da capacidad para entender que tu formación es continua, ¿no? Que tu formación, pues hoy aprendes, yo qué sé, hable un balance, pero en realidad que has enfrentado a un problema, has entendido los conceptos básicos y eso te va ayudando después a entender otros problemas más grandes, ¿no? Me imagino que los ingenieros, ¿no? Que son personas que llegan a roles porque se enfrentan a problemas muy complejos, ¿no? Y que les capacita después a enfrentarse a problemas pues más complejos, ¿no? Y en tu etapa en Burberry, ¿recuerdas algún momento difícil que realmente te marcó y que luego, por las malas, pero sacaste algún aprendizaje importante? Yo he vivido muchos momentos duros en mi vida profesional. En Burberry, por cierto, aquí Burberry, que no sería un poco la pronunciación correcta, mi inglés no es perfecto, aquí se conoce por Burberrys. O sea, si alguien dice, si alguien no sabe casar Burberry, ¿no? Sería Burberrys, ¿no? Sería como se conocía en España en esos momentos e incluso ahora. Entonces yo me he enfrentado en mi etapa profesional a problemas bastante duros. El primero fue que antes de los 30 años me pusieron, literalmente, a dirigir una división de la compañía. Una división que tenía problemas operativos y imagínate, pues un chaval de, no sé si tenía los 30 años, seguramente tenía 27, 28, pues me pusieron a dirigir un equipo de 50 o 60 personas y a resolver problemas industriales, ¿no? Esa división, una división de lo que se llama género de punto y accesorios. Esa división había tenido personas especialistas en el producto que habían fracasado en esa actividad y me sacaron del área financiera y me dijeron, Jordi, resuelve el problema. Entonces, pues ese fue un problema muy duro que de hecho a nivel anecdótico yo hubo un momento que mentalmente dije no puedo tirar para adelante, estuve a punto de presentar mi dimisión y mi tío, que en ese momento era el director, me dice, ves a ver al dueño de la compañía, quiere hablar contigo. Y entendí que lo que me quería dar es confianza. Digo, me lo pensé y no lo fui a ver. Pero digamos ahí podía haber acabado mi etapa en Burberry, porque en ese momento yo estaba agobiado en resolver un problema que
me iba seguro grande, no grandísimo. Y 2 personas expertos en ese producto, con sus problemas, ¿no? Ahí tuve que aprender lo que es una galga, ¿no? Lo que es tejer, lo que es cortar, confeccionar, temas industriales, no tanto de dirección pura de la empresa, sino más bien resolver problemas industriales, lo que tuve que hacer en ese momento. Pues bueno, yo en ese momento pude haber acabado mi carrera pues a los 27, 28 años que cogí eso, porque en 3 meses digo, aquí yo, Jordi, aquí esto no es capaz de superarlo. Aguanté, pasé un tiempo muy duro, un periodo muy duro, lo superé, conseguí levantar esa división y esa división pasó a ser el 30 o 40% de la empresa al cabo de un tiempo, ¿no? Y eso me dio palanca para después que se me viera pues como una persona capaz de afrontar muchos retos, ¿no? Otro momento duro fue pues cuando yo salí de esta división, cuando la empresa quiso, eso ya casi el 2000, cuando la empresa quiso pues reimplementar todo lo que era la parte tecnológica de la compañía. Estamos hablando ya del año 98-2000, en esa época era el cambio del milenio, no sé si tú eres muy joven, a lo mejor no, ni te acuerdas, pero en ese momento había... Y ahí se aprovechó esa situación para ponerme a mí en la parte al lado del director general, como adjunto, un poco ya preparando la transición de la compañía. Pero en ese momento me ocupé durante 2 años aproximadamente de lo que fue la reimplementación de la tecnología, de ahí viene mi sesgo hacia la tecnología, y ahí fue también un momento muy duro, porque hubo un momento que yo, lo que era responsable del proyecto, bloqueé la operativa de la compañía. Es decir que, bueno, imagínate una empresa de 250 millones de facturación, centenares de miles de productos, que el almacén estaba bloqueado por la tecnología, ¿no? Este fue seguramente el segundo momento más duro de mi vida, profesional, ¿no? Al extremo. Yo nunca he ido ni al psiquiatra ni al psicólogo, al momento que tuve que ir al psiquiatra a que me diera algo para dormir. Con lo cual, más allá de los éxitos que he tenido, que sí que los he tenido, pues las cosas a veces se pasan mal y hay que saberlo superar, ¿no? Se pasa mal, se supera y adelante. Sí, hombre. Elon Musk dice que para emprender hace falta tener elevadas capacidades de tolerar el sufrimiento, pero para dirigir una gran compañía también, ¿no? Sí, y además él también dice que al CEO lo que le vienen son los problemas. Entonces, bueno, pues los CEOs son grandes, aprenden a resolver muchos problemas o a saberlos digerir y contextualizarlos, mirar de aislarlos y tal. Son los CEOs en general, o que ellos los solventan o que saben cómo otro los solvente, ¿no? Porque tú ahora, si cuando estás captando equipo en Barberry o ahora en InvestMe, cuando formas equipo directivo, ¿en qué te fijas? Uh-huh. En mi época actual, que estoy dirigiendo una empresa relativamente pequeña, como es una startup, es una empresa muy pequeña, pues lo que me fijo sobre todo es en eso, en las ganas de emprender, ¿no? La actitud, la parte de actitud. Yo cuando viene alguien, tampoco sé que contaremos tantas personas, ¿no? Pero de alguna forma, para mí es muy importante que entienda que está en un entorno de emprendeduría. Entonces, una persona que no le gusta emprender, pues posiblemente no casa, ¿no? Porque yo como CEO de compañía a veces digo, bueno, mi labor es tanto pasar la escoba como limpiar las pantallas, es decir, hago un poco de todo, ¿no? No es que haga eso, pero ya me entiendo lo que decir, haces un poco de todo. Cuando en cambio, cuando era un directivo, cuando era el CEO de la compañía, pues yo tenía mi secretaria, tenía 25 personas que reportaban a mí y bueno, pues... Oye, y esto es que te reportaban, porque estoy pensando en los 2 tipos de oyente, ¿no? El que está o emprendiendo o trabajando en una startup o quiere trabajar en una startup, como el que está en una multinacional. ¿Qué valores o qué aptitudes ha de tener esta persona o han de conseguir tener estas personas para que sus superiores pues los tengan más en cuenta o los valoren más de cara a promocionar, ¿no? Uh-huh. Bueno, realmente al final, pues una persona, estas 25 personas dirigían a otras personas, ¿no? Entonces, claro, esa parte de
de saber gestionar equipos se convierte en muy importante. Sí que es cierto que, bueno, a ese segundo nivel, pues esa persona tiene que ser algo especialista en lo que hace, ¿no? Entonces, bueno, esa parte también es muy importante. Pero el saber dirigir equipos, crear empatía, saber pues estimular a la gente para conseguir objetivos es una cosa que se convierte muy importante, ¿no? Tanto a nivel superior como a nivel intermedio, ¿no? ¿Y algo que no tolerabas de alguien del equipo directivo o de algún trabajador, algo que dijeras, esto es, para mí es red flag, o sea, no... Bueno, alguien que me dice que es imposible, pues la vida demuestra que casi todo es posible, ¿no? Entonces, la intransigencia pues me cuesta aceptarla. Yo tengo un gran defecto y una gran virtud, que soy una persona muy trabajadora, ¿no? Entonces, si veo una persona vaga, pues me cuesta trabajar con ella. Me gusta gente comprometida, con lo cual la gente que no la veo comprometida, pues me cuesta trabajar también con ella. Estas serían un poco las red flags que me pondría, ¿no? Entonces, yo no sé trabajar con personas que no las veo comprometidas en general. Sería un poco la fórmula de verlo, ¿no? Y a veces entiendo más que le falte capacitación para hacer una cosa, entonces ayudarla a eso, pues que no el decir, oye, es que esto no se puede hacer, no, todo el día se puede hacer y se puede aprender muchas cosas, y más hoy en día, ¿no? Entonces, esa falta de interés por las cosas no me cuesta aceptarla. ¿Y qué crees más en los proyectos o en los horarios de cara a los trabajadores? Bueno, eso lo tengo muy claro. Yo creo en mi empresa actual, yo no controlo. De hecho, tuvimos que hacer por temas regulatorios poner un control, porque se ve que es obligatorio y lo hacemos con un software no sé qué. Pero yo ahora mismo mi estructura es muy plana, ¿no? Casi todas las personas las conozco y trabajo directamente con ellas. Yo no me fijo si entra a las 8 o a las 8:30, si sale. Lo que quiero es que el trabajo salga. Entonces, a tu pregunta, horario proyecto, pues proyecto o claro. Ejecución o resultado. Y habrán, ¿no? Semanas que se trabajarán 50 horas a la semana y otras a lo mejor 30. Sí, igual, ¿no? Sí, es cierto que en esto del trabajo y en esas épocas duras que te refería antes, yo he llegado a trabajar 3 meses seguidos. ¿Vale? Cuando digo 3 meses seguidos, sin sábado ni domingo. Literalmente 3 meses seguidos. Esto hoy en día no es posible y no lo recomiendo a nadie. Y tampoco lo exijo a la gente que trabaja conmigo, ¿no? Pero bueno, sí que pues aprecio, ¿no? Que si una persona ve que en un momento determinado, pues yo qué sé, hay un cierre anual o hay que hacer no sé qué, pues oye, pues se hace, ¿no? Y si lo haces a las 10 de la noche después de irse a dormir, pues lo agradezco, ¿no? Entonces yo me fijo más en resultados que no que la persona entre de 9 a 6, ¿no? Fiche eso, y menos en una startup. En Burberry, pues bueno, obviamente llegamos a tener 1000 personas, ¿no? Pues ahí sí que hace falta un poco de disciplina, ¿no? De este tipo, porque si no, hasta determinados niveles es incontrolable, ¿no? Pero a nivel ejecutivo el hablar de horarios tiene muy poco sentido, ¿no? Es más hablar de responsabilidades o de tareas o de proyectos que no de, bueno, hoy ha salido más pronto o más tarde, ¿no? ¿Y te acuerdas de algún momento divertido que te lo pasaras especialmente bien en la época como directivo? Yo en general yo he sufrido mucho, pero sí que es cierto, he sufrido mucho, algunos ejemplos que te he puesto. O sea, digamos que yo nunca he sido como te decía antes, nunca he sido una persona que he dicho a los 40 tengo que dirigir Burberry, ¿no? Que más o menos debía ser la edad en que lo hice. No, lo digo bien, sí, más o menos a los 40, 45, entre los 40 y 45, no sé exactamente, era el CEO nunca me lo propuse. Entonces, ayer no me acuerdo cuál era la pregunta, perdón, Santi. ¿Algún momento que tuviste divertido? Entonces, o sea, yo lo que te quería decir es que he llegado a ese cargo un poco por inercia. Supongo que, pues,
como tendría algunos valores de responsabilidad, de saber resolver problemas, un poco lo que iba diciendo antes, pues las cosas me han ido bien. Entonces, momentos divertidos, te puedo decir más bien anécdotas que me han quedado como cosas que dices, ostras, me lo veo como divertido ahora, ¿no? Pero, ostras, qué pata, qué metedura de pata, qué pata hiciste, ¿no? Entonces yo hubo una época, hay una cosa que aún me acuerdo, que yo reportaba como director de Burberry España, reportaba a la dirección general del grupo, que era la señora Angela Ahrendts y la señora Stacey Cartwright, ¿vale? La señora Angela Ahrendts fue directiva de Apple, son gente de un nivel brutal. Entonces, periódicamente esas señoras venían a Burberry España, poco, porque también tenía sus actividades en la central. Y recuerdo en el periodo de después de la fusión de Burberry España con el grupo, había como choques de culturas y choques también de estrategia, ¿no? de producto. Entonces, nosotros en España teníamos una línea que llamábamos tallas grandes. Es decir, pues imagínate un jugador de básquet, pues el tallaje normal, ¿no? No le va. Entonces, bueno, como teníamos un negocio muy importante con el Corte Inglés en ese momento, pues con el tiempo, entre el equipo del Corte Inglés, hicimos una línea replicando lo que hacíamos para las tallas normales, pues lo hacíamos para tallas grandes. Y se convirtió en un negocio muy importante, porque claro, pocas empresas hacían eso, ¿no? Entonces, claro, hubo un momento que Burberry en ese periodo tenía una estrategia de moverse hacia el lujo, lujo aspiracional. Sí, pero casi el lujo más puro, ¿no? No diré Hermès y tal, pero cercano a eso, ¿no? Entonces, claro, ese concepto de tallas grandes no casaba. Entonces, yo recuerdo un día que me vino una de estas directivas, oye, es que este negocio es muy grande. Además, piensa que estaríamos dejando a personas como tú, eres una persona muy grande, muy alta, por ser mujer, ¿no? Digo, estamos dejando personas como tú sin vestir Burberry. Y yo vi cómo se ponía roja, dije, hostia, qué patas metido le acaba, ya se lo ha pensado. Entonces, bueno, no es una anécdota divertida, más bien es una anécdota de metedura de pata importante ante mi jefa, en realidad, porque reportaba a ella. Entonces, bueno, y ahí a partir de ahí... cerraron el segmento operativo ese, lo cerraron, ¿no? Se continuó, pero cuando hubo el movimiento de cerrar España y moverlo hacia Inglaterra, se cerró, sí. No, pues decía en broma, Sí, entre otras cosas, ¿no? Y has hablado de que estudiaste un máster, un MBA. Tú, para un joven que no siga tanto el camino de una startup de emprendimiento, que sea un camino más corporativo, de gran empresa, ¿crees que vale la pena que se gasten tanto dinero en un MBA? Bueno, yo para aclarar este punto, yo hice lo que eran los 5 años, que eran las dos cosas a la vez, licenciatura y MBA, con lo cual, pero yo en esa etapa, yo recuerdo que después siempre me quedó la frustración de no haberme ido a hacer un MBA en el extranjero, ¿no? Y eso en periodos posteriores sé que me quedó grabado, porque después me fui a vivir a Londres y uno de los motivos era por eso, ¿no? Me parece que lo más razonable, pero eso no es ningún dogma de fe, sería pues acabar una carrera, empezar a hacer algo en esa línea y después, cuando se tiene un poco de experiencia, hacer un MBA. Creo que sería lo más razonable. Pero dicho esto, yo lo hice todo a la vez, en la misma escuela, y no me ha ido mal, ¿no? Pero puede ser que tenga más sentido, y sé de gente, pues, a ver, el MBA también hay que reconocer que es también hacer muchas relaciones públicas, ¿sabes? Depende de qué MBA. ¿En qué carrera vayas? Y tal, exacto, ¿no? Pero puede tener más sentido, pues, bueno, pues hacer primero un primer paso, que es hacer unos estudios, digamos, de licenciatura, y meterse en el mundo laboral, ver lo que te gusta y después hacer un MBA, ¿no? Pero dicho esto, en esto no hay ninguna norma, y yo he estado en 2 sectores durante periodos largos,
lo cual quiere decir que hoy en día se puede aprender de todo, ¿no? Sí, sí, tú estuviste 30 años en Yo estuve 30 años y ahora llevo casi 10 años en el sector financiero, que no tiene nada que ver con el anterior, y ahora mismo me considero, o sea, si me llama una empresa del sector de lujo, no sé, en 15 días me pondría al día y lo podía hacer. Si me llama alguien en un sector, no es que me esté proponiendo para que me contrate nadie, ¿no? Porque ahora mismo estoy muy focalizado, pero digamos que me siento capaz de, en estos dos sectores, defenderme como muy bien, ¿no? Digamos que, con lo cual se puede aprender de todo, y la vida es larguísima. Claro. La vida a 100 años ya la tenemos, ya está aquí, o sea, con lo cual 100 años se puede hacer muchas cosas. Sí, aparte es curioso porque yo, por ejemplo, ahora tengo 41 y cuando hemos hablado me dices, qué joven eres, ¿no? Yo cuando veo a los de 20, 30 digo, qué jóvenes, ¿no? Y ojalá tuviera yo 41 años ahora. Pero al final, con 65 te ves joven, te ves sano y no te planteas tampoco dejar de trabajar, ¿no? Entonces, la vida la vemos como que pasa muy rápido, pero al mismo tiempo es lenta, ¿no? O sea, que tienes mucho tiempo de progresar en tu carrera, de ahorrar, de invertir, ¿no? Sí, pero esto, como antes hemos conversado tú y yo, creo que tenemos cosas similares. Mi padre se jubiló con 70 años y mi padre tiene 95 años. Entonces yo hago la broma que cuando yo llamo a la Seguridad Social, es que me toca jubilarme. No, es que su padre se jubiló a los 70, usted no se puede jubilar. ¿Qué quiero decir con esto, no? Que me parece que a ti también te han inculcado o has aprendido. Yo tengo en mi ADN, ¿no? Pues que en la vida hay que hacer cosas, ¿no? Y que estarse, ya no digo trabajar, fíjate que digo hacer cosas, ¿no? Hacer cosas interesantes. Trabajar es una forma de hacer cosas interesantes o de sentirse realizado. El otro día escuché a un buen amigo mío, Albert Bosch, que se dedica a temas es un aventurero, y creo que dijo una frase que me quedó marcada: lo mejor de la vida es saber vivir la vida que tú quieres, ¿no? Eso sería el gran éxito. Ya no digo ser feliz, ¿no? Pero bueno, es un poco mi filosofía, ¿no? Y no sé estar parado. No, eso queda claro. ¿Y en qué momento toca salir de Burberry y cambiar de etapa? ¿Nos puedes explicar un poco qué pasó? Yo de hecho en Burberry prácticamente en ningún momento me planteé salir. Sí que en alguna de esas etapas de crisis, en algún momento pues tuve la tentación de decir, ostras, Jordi, te has metido en un callejón sin salida, pero fue una sola vez. Pero como fui creciendo casi de forma natural, mi salida de Burberry tuvo que ver... explico muy rápidamente la historia de Burberry en España. Burberry fue licencia durante muchos años de la marca inglesa. En el año 2000 se reintegró a la compañía inglesa, compró a los dueños de Burberry España, compró la empresa para integrarla en el grupo y para poder preparar una salida a bolsa. Pensemos que en ese momento Burberry España era el 50% de lo que era Burberry Mundo. O sea, que era importantísimo, ¿no? Al extremo de que cuando se hizo la IPO de la salida a bolsa, pues tanto en ese momento yo no era el director general, pero el director general, yo mismo y otro directivo tuvimos que explicar a los bancos de inversión que era Burberry España, ¿no? Porque era un activo importante, ¿no? Entonces mi salida tuvo que ver con una etapa posterior a esto, el año 2010. Del 2000 al 2010 hubo un proceso de integración entre ambas compañías, y el 2010, por temas estratégicos, se decidió cerrar la operativa en España. Pensemos que Burberry España era una empresa vertical, es decir, se diseñaba, se producía, se comercializaba, se distribuía y se vendía, ¿no? Casi siempre a nivel wholesale, pero en la etapa final pues se manejaban, pues no sé si eran 200 concesiones en el Corte Inglés, con lo cual era una operativa muy importante. Entonces la salida tuvo que ver en que hubo un momento que desde Inglaterra, desde la dirección en ese momento, se decidió que en ese movimiento hacia el lujo no tenía sentido tener una colección solo para España. Desde España se hacía una colección para España y determinadas cosas para el resto del mundo. Yo fui también presidente de la división de niño y desde España manejábamos toda la división de niño y manejábamos determinados productos desde España. Por ejemplo, toda la camisería europea se hacía desde España, ¿no? Pero eso pues no casaba con esa visión de esa estrategia. Entonces hubo un momento que
que coincidió con la crisis financiera y tal, pues se decidió pues cerrar todo eso, y me tocó, esa sería la tercera gran etapa dura, me tocó cerrar como director de Burberry España, cerrar y despedir 1.000 personas, lo cual no es nada agradable, o casi 1.000 personas, ¿no? Esa sería la tercera etapa más dura, que me la he olvidado antes, ¿no? Porque esa, pues, fíjate, estar casi 30 años ayudando a construir un proyecto. Que muchos de ellos, a lo mejor llevas 20 años trabajando con ellos. Sí, muchos de ellos amigos, pues, ojo, también me despedí a mí mismo, ¿eh? Como resultado de esto, yo decidí pues que no tenía sentido pues intentarme colocar en la parte internacional, que a lo mejor lo podía hacer, pero decidí, oye, pues si tengo que hacer este proyecto, pues yo también me salgo con él, ¿no? Sí, esto se habla que a veces se ve como a los directivos como con mucha sangre fría, pero realmente los directivos son personas, tienen sentimientos, y cuando han de tomar decisiones como esta, la de despedir a 1.000 personas, aunque ellos se incluyan, es un momento complicado personalmente, ¿no? Sí, por eso cuando antes me has preguntado, ese es posiblemente el más duro de todos, o seguro el más duro de todos, pero bueno, pensé que era mejor que lo hiciera yo, ¿no? Que lo haría con más sensibilidad, que no que lo hicieron desde Londres, ¿no? En realidad fue un equipo que lo hicimos, pero pensé que si yo estaba involucrado y pues bueno, se podía manejar con más sensibilidad. Creo que se hizo muy bien, pero a pesar de todo, pues es muy duro tener que, bueno, pues transmitir. Yo aún me acuerdo el momento en que me planté delante de los 50 personas más importantes y tuve que anunciar eso delante de esas 50 personas, ¿no? Para toda la vida, claro. Para después anunciarlo al resto del equipo o de la compañía. Claro. Y antes de empezar con el emprendimiento, que era, como para recordar al oyente, vamos a pasar por el emprendimiento y luego vamos a ir a la inversión. Me ha venido una pregunta que creo que bueno, puede ser interesante. Es decir, ¿te sabe mal o qué crees que pasó con la industria textil en España y en Europa? O sea, ¿por qué hubo crecimiento en China? ¿Crees que se puede recuperar un poco? ¿Cómo lo ves? Bueno, lo veo difícil de recuperar. En eso ha habido ciclos de deslocalización y ciclos de volver a localizar. Cataluña era una potencia en eso. Nosotros esa parte la vivimos. Nosotros en realidad en Burberry sí que a sus orígenes hubo cadenas de producción internas, pero ya desde muy pronto se vio que eso era poco eficiente y se subcontrataba prácticamente toda la producción a diferentes talleres o fábricas dentro de lo que era España en ese momento, ¿no? Después fuimos muy activos desde España, incluso antes de formar parte del grupo, en buscar alternativas a eso. Nuestra visión en ese momento era hacer cosas a nivel cercano, ¿no? Pues Portugal fue un centro, una zona importante. En Marruecos constituimos una plataforma importante, y en algún momento digamos también se deslocalizó parte de la producción en otros países, ¿no? Incluso a China se llegó a hacer alguna cosa desde España, ¿no? A nivel de grupo, piensa que el grupo iba un poco por detrás de nosotros, porque hay una cosa que no he contado, que en el momento de esa fusión la Burberry era una empresa con muy poco control de su cadena de producción, porque en realidad habían licenciado todo su producto a otras empresas, ¿no? Pero no empresas como la nuestra, que éramos un poco generalistas, sino una empresa que hacía, pues yo qué sé, pantalones, una empresa que solo hacía sastrería, ¿no? Entonces ahí eso es muy complicado y forma parte de la estrategia de la compañía. Para mí era un poco contradictorio el que vi que desde Inglaterra se tendía incluso a ir más hacia el este, ¿no? Y nosotros en España, aunque sí que hicimos algún paso de deslocalización, siempre hicimos una cosa que era controlar mucho el producto, ¿no? Aunque no tuviéramos cadenas de producción internamente, sabíamos, esta americana por ejemplo, que me la he puesto en honor a que me entrevistabas y que sabía que me hablarías de mi antigua etapa,
pues esta americana, nosotros controlábamos todo el proceso, aunque no lo hacíamos nosotros, pues sabíamos qué tejido había que comprar, qué forros había que comprar, todos los detalles, y sabíamos qué fábrica tenía que hacernos este producto, especialmente en sastrería, para saber que la calidad que dábamos. Entonces, en una empresa de lujo, pues ese tema de deslocalización es complicado, y hay el tema de rapidez, y de hecho las empresas de lujo pues controlar ese producto es muy importante. Lo mantienen. Sí. Empresas como el VMH, Moncler, si Hermès, estas controlan la fabricación, ¿no? No solo eso, sino controlan la distribución al extremo de provocar escasez, ¿no? Entonces, en esa evolución hacia el lujo de Burberry ha habido ciertas contradicciones que a mí me ha costado mucho. Me costó mucho en su momento entender, y de hecho una cosa que me costó más entender es por qué realmente decidieron cerrar esa operativa, ¿no? Porque Burberry España era una maquinaria operativa brutalmente con márgenes aparte de márgenes, que también, pero desde el punto de vista de conocimiento era brutal. Excelente. Es decir, que hubiera sido totalmente posible hacer esa evolución a un producto único, pero manteniendo pues una infraestructura tanto de control de la cadena de suministro como logística, ¿no? Claro. Y esto en honor a mis antiguos compañeros, pues nada. Aquí queda, ¿no? Es decir, porque sé que además a nivel de grupo se tuvo que hacer una evolución en ese contexto. Entonces es un poco contradictorio, y eso son cosas que pasan en las grandes empresas, y ahora lo puedo decir con tiempo, son cosas que pasan debido, hay directivos que vienen de un tiempo y pueden tener una visión específica, ¿no? Y a veces puede no ser acertada. Y a veces específica, pensar que los directivos que van viniendo, a los que yo me tenía que colaborar, son gente que venían por 5 años, ¿no? Y yo había estado 25 años antes, ¿no? Entonces, yo me lo miraba pues como parte, como si fuera el dueño, ¿no? Claro, no lo era, pero casi como si fuera el dueño. Y esto un poco bueno, empresas francesas de lujo, italianas, que tienen mucha fabricación todavía en Europa, y pienso que en España, a veces lo pienso, que es un poco una pena que hemos perdido. Teníamos un tejido textil de mucha calidad, ahora se vuelve a esta calidad y hemos perdido las fábricas. Sí. Y es como una pena, porque si algunas empresas se hubieran mantenido firmes ahí nosotros no vamos a locos, nos mantenemos en calidad, aunque tengamos que subir precios, y marcar ahí la diferencia, aguantar unos años de transición, pero ahora se ha polarizado, ¿no? Hay como el producto más de lujo y el producto más de menos calidad. Si quieres una idea de negocio, fíjate que no hay empresas de lujo, o hay muy pocas empresas de lujo españolas. Entonces, si te fijas ahí en casi todos los países europeos, Burberry sería un caso en Inglaterra, Burberry sería un representante de Inglaterra, en Italia hay varios, sí. En Francia también hay varios, sí. En España podría decir uno, no voy a decir nombres, pero lo que es el lujo, pues en España... Textil, ¿no? Si estás pensando en el mismo, textil de lujo, textil no tenemos. De textil lujo, no. De hecho, el lujo, si te fijas, está más asociado al todo de accesorios, más accesorios, ¿no? Hermès es mucho de accesorios, sí. Louis Vuitton también, cuando digo accesorios, bolsos, etcétera. Sí. Que eso Burberry intentó en su proceso y lo consiguió a medias hacer esa evolución, ¿no? Ahí podríamos hacer un máster sobre estrategias. De hecho, en el caso de Burberry, esa transición que yo viví se estudia en las escuelas. Es un caso de uso, y se podía hacer extensiones porque sigue la historia, sigue. Yo ya me iría a la inversión, directo, porque eres un experto, pero vamos al emprendimiento. Sí o sí, pasarás un poco por la inversión, pero luego nos focalizaremos. Cuando sales de Burberry, me has contado que hiciste algo de consultoría y demás, y explícanos la historia de, oye, ¿por qué tú ya eres inversor en acciones directas? Esto que me has explicado de, oye, pues yo pasé a ser inversor y vi una necesidad. ¿Qué necesidad viste? Bueno, digamos, para que sirva de conexión, en realidad, más allá de mi actividad como directivo en Burberry,
Yo desde los 25 años soy inversor. De hecho, en la carrera hice una asignatura que era análisis bursátil, me gustaba mucho el tema de valoración de empresas, etcétera, etcétera. Con lo cual eso ya estaba un poco en mi ADN, ¿no? Entonces, bueno, más allá de que con 25 años ya compraba, pues yo qué sé, Telefónica en su momento, o Endesas, o lo que fuera, pues ya me fui estrellando desde muy joven, ¿no? Entonces, mi evolución hacia el mundo de la inversión, que es lo que me dedico ahora, viene de yo ser inversor desde muy joven y pegarme muchos porrazos por en medio, ¿no? Pero, ¿cuál fue esa evolución? Bueno, pues que, obviamente yo como directivo de Burberry pues tenía un salario importante, sí que era una persona que ya tenía más allá del tema de inversión, el tema del ahorro para mí era importante, el pensar en el futuro, el tema de planificar, eso me fui viniendo más. Entonces, esa preocupación de darle sentido a mi dinero, de hacer que mi dinero hiciera cosas en paralelo, que yo estaba 24 horas, 20 horas pensando en mi empresa, pues me hizo ser un experto en el mundo de la inversión, ¿no? Entonces, ese interés final por montar una empresa de una fintech, que es lo que es Investme actualmente, vino pues porque me di cuenta que eso que yo había aprendido a golpes sería bueno que personas como mi hija, ¿no?, que después podemos hablar de su ejemplo, desde lo antes posible pudieran hacer. Es decir, yo me di cuenta que invertir en España es una cosa casi tabú, hablar de dinero es una cosa casi tabú o tabú. Y yo pues ya me han hecho varias entrevistas en ese aspecto. A mí no me importa dar alguna información para que sirva de referencia, y más allá de esto, la razón adicional fue que dos cosas adicionales, pues que yo me di cuenta pues que era un buen gestor de mi dinero, me ponía siempre en competencia con asesores que tenía a mi lado, y después viví en ese periodo de transición. Yo me fui a vivir a Londres, tuve más tiempo, aparte que hice consultorías en alguna otra empresa, pues tuve más tiempo para dedicarme a mi dinero y aún profundicé en esos conocimientos y aprendí pues cosas que ahora podemos entrar en detalle. Y después hubo el caso de tener exposición al mundo de los gestores automatizados, de la indexación, y ver que eso podía ayudar a mucha gente a invertir mejor, ¿no? Esto es un poco la llavor que decimos en catalán, el inicio, la semilla. La semilla, no me salía. Y fíjate que esto lo ligo con algo que he dicho antes. Yo tuve un proyecto, yo siempre me ha gustado la tecnología, ¿vale? Ese proyecto que fue implementar el SAP en Burberry España y de alguna manera en Burberry Inglaterra, al menos al inicio, porque me convertí también en un experto en eso y tuve un cierto rol en lo que era la implementación a nivel global, y esa combinación de finanzas, tecnología, pues fintech está claro donde me llevó, ¿no? Sí, yo creo, o sea, que lo que me gustaría destacar aquí es que hay como una cierta línea de pensamiento en el que ven al empresario que solo busca un objetivo económico, y hay otra que no tiene nada que ver, de línea de pensamiento, que es que las empresas están ahí para cubrir ciertas necesidades o dar un producto o servicio útil para la sociedad, y al menos es mi forma de pensar, y cuando este producto o servicio deja de ser útil para la sociedad lo deja de comprar y esa empresa desaparece, ¿no? Y tú en este caso, tú eras y eres inversor en acciones de éxito con rentabilidades extraordinarias. Tienes rentabilidades de más del 2.000, 3.000, 5.000%, ¿verdad? Sí, correcto. Pero claro, es una persona dedicada, que entiendes las empresas con una perspectiva empresarial, de invertir a largo plazo. Tienes empresas que a lo mejor tienen más de 10 años en tu cartera. Pero viste que habían personas que no iban a dedicar tanto tiempo a la inversión, que no tenían unos conocimientos muy superficiales sobre una empresa, balance, flujos de caja, ni interés, ni ganas de aprenderlo, pero que la forma más fácil de exponerse a un mercado de valores general y algo de renta fija era pasar por unos indexados, ¿no? Y ahí cubrías la necesidad y lo hiciste un poco pues para ayudar inicialmente a tu hija, ¿no? De aquí un poco nació la idea, ¿no?, de Investme. Sí, lo has explicado muy bien. Básicamente, en esa coyuntura, ¿no?, que explicaba antes, en el proceso de transición, pues yo me empecé a ocupar de mis inversiones más directamente, y como
tenía tiempo y me gustaba, pues bueno, empecé a explorar, a invertir en serio, pues en empresas con un perfil muy determinado, que era muy tecnológico, y eso empezó a ir muy bien, ¿no? Entonces, en mi entorno, varios casos, me di cuenta que yo era bueno en eso, ¿no? Y bueno, un caso que comentábamos antes, el caso de mi hija, una persona con ciertos ahorrillos, que no tiene idea de inversión y que en el banco, pues en esa época, estoy hablando de, debía de ser 2010, 2011, pues los tipos de interés eran cero y por su dinero no le daba nada. Y me di cuenta, pues como Laia, que es el nombre de mi hija mayor, debe haber centenares de miles de personas. Y yo en ese momento descubrí dos cosas a la vez, que era posible invertir directamente en acciones si le dedicabas tiempo y te gustaba, pero a veces descubrí la indexación y me di cuenta que lo que yo hacía para mí era imposible que tuviera éxito, que era complicado hacerlo para una persona pues con menos conocimientos, con menos comprensión de aguantar caídas del 40 o del 50%, y descubrí la indexación. En ese momento descubrí que detrás de ese concepto había empresas que empezaban a nacer o que ya habían nacido en Estados Unidos y en Inglaterra, que eran los robo-advisors, los gestores automatizados de carteras de inversión, y que era relativamente más fácil de entender el concepto de indexarse al mundo vía carteras indexadas muy bien diversificadas, y esto es un poco lo que hacemos, un poco no, es lo que hacemos es el origen de Invesme, ¿no? Dar una forma de invertir que sirve para el 95 o el 99% de las personas, ¿no? y que yo recomendaría como debía ser el núcleo de la inversión de una persona para conseguir sus objetivos. Más allá de esto, pues yo he seguido pues manteniendo una cartera de acciones que empecé a hacer y la sigo manteniendo, pero no recomendaría a una persona empezar. Yo empecé un poco al revés de lo que recomendaría, ¿no? Empezaría pues crearse un fondo de emergencia, después empezar a invertir con una cartera bien diversificada para conseguir el primer objetivo, el que sea, comprarse un piso, la jubilación. A partir de ahí pensar en bloques y, por último, si realmente te gusta, como a ti y a mí, que nos gusta, pues hacer esa parte más de activa, ¿no? De descubrir empresas que cambian el mundo, empresas que tienen una capacidad de entrar en un mercado que están haciendo, ¿no? Que en eso pues ha habido muchas historias de por medio en los últimos 20 años, porque lo que yo he vivido, tú un poquito menos, y ahí pues descubres que es posible, pues yo qué sé, multiplicar por 40 una inversión. Eso es posible, pero no recomendaría hacerlo al inicio. Solo empezar, sí, no, yo estoy completamente de acuerdo. Y si se hace, hacerlo con una mínima metodología, ¿no? Sí, hacerlo poco a poco, ir aprendiendo, y porque todo el mundo dice, oye, se pueden obtener, o sea, hay como dos perfiles, ¿no? El perfil que es muy reacio, que creen que no se puede batir al mercado, y los que lo creen porque lo han visto, como en tu caso, en tu cartera personal, que has batido con creces al mercado, o en el caso de las rentabilidades de OB, que los números son muy claros, ¿no? Que baten al mercado. Pero claro, la gente ve ¿no? Las tesis estas de OB, ¿no? Que la gente las ve y dice, oye, pues se puede batir el mercado si aprendo de estas tesis de OB, ¿no? De esta revista mensual. Nosotros siempre decimos, oye, si no has invertido nunca, primero empieza a invertir en indexados, y si esa volatilidad no la llevas bien, olvídate de invertir en acciones directas. O sea, bueno, el primer paso es ir a unos fondos indexados y demás, sí. Aprender, ver si eso lo puedes tolerar, si no, empezar a ver las noticias con una mente de inversión, que es distinto, porque es distinto de tener... Bueno, genera preocupaciones, ¿no? Seguro que tiene Invesme algún cliente, pues ya ha llegado, oye, que cambia la administración de Estados Unidos, la bolsa se desploma, ¿qué hago? Todo el mundo preocupado. Sí, fíjate que esto es una cuestión, yo pienso en como en bloques, ¿no? Pues un fondo de emergencia, mi primer objetivo, segundo objetivo, yo soy un poco un extremo de planificar. Considero que más allá de invertir bien hay que saber planificar, ¿no? O que es ideal saber planificar, porque no es lo mismo invertir a un año vista que invertir a 10 años vista o 15 años vista. Entonces, en esos building blocks, ¿no? Bueno, hay un momento que si realmente pues ya has cubierto tus
todos estos bloques, ¿no? Yo estoy seguro, pues cuando seguí, porque yo empecé un poco al revés de lo que recomiendo, ¿no? Yo empecé pues en esa etapa a invertir directamente en acciones, ¿no? Pero bueno, también habías sido CFO, te movías en un entorno. Sí, bueno, yo fíjate una cosa, aparte de ser CFO, viví una cosa muy interesante que es la empresa salió bolsa, Burberry salió en bolsa y cotiza en bolsa. Era muy interesante ver lo que hacíamos, lo que transmitíamos al mercado, cómo lo interpretaba el mercado, y me di cuenta lo difícil que es, incluso desde dentro. Yo recuerdo que había gente que sabía mis características financieras, y todos los directivos teníamos stock options, ¿no? Y me decían, ¿tengo que vender ya? Y yo decía, a ver, primero que yo no podía decirse cosas, ¿no? Pero me era también muy difícil relacionar lo que hacíamos con lo que pasaba en la bolsa, ¿no? Porque tú sabes que ahí hay tema de expectativas. Y eso pues parece que el insider sabe mucho más y sabe mucho menos de lo que nos pensamos, ¿no? Sí. Aparte que, ojo, yo tampoco sabía todo, ¿eh? Yo sabía... Bueno, pues sabías mucho de la empresa, eres un insider en toda regla, tenías información con perspectiva realmente empresarial y viste quizás que el mercado a corto plazo es muy ineficiente, ¿no? O sea, que se movían por impulsos, por impresiones, pero que no era a corto plazo no valoraba bien la empresa, ¿no? Piensa que en la IPO me parece salió a 2 libras y en pocos días, no sé qué pasó, debía ser el 2001, no sé si tuvo una caída del 140%. Y esa acción, pues no sé si cayó de 200 peniques a 150, y después en pocos meses se fue a no sé cuánto, multiplicó por 2, ¿no? Entonces, ¿por qué cayó? Pues, bueno, tú ya sabes que hemos vivido últimamente pues muchos eventos que el mercado en realidad en esos eventos pues actúa de forma visceral, ¿no? Y eso en realidad son oportunidades, ¿no? Pero un poco volviendo a lo que me preguntabas a nivel de la inversión directa, pues bueno, yo recomendaría pues eso, dejarlo para el final, ¿no? Cuando ya sabes que tú cubres tus objetivos, con una buena información. Pues yo he sido un gran consumidor de tipo de servicios como el tuyo en el pasado. Ahora casi me lo hago todo yo, pero aún sigo algún tipo de servicio como el tuyo, y es una gran forma de, bueno, pues en un documento o en pocas horas, ¿no? Tener información de ideas de inversión que, bueno, yo siempre he filtrado, es decir, sí, claro, es lo que hay que hacer, he hecho mi propio análisis y tal. Pero bueno, ahí, Santi, tú sabes como yo que lo importante es entender que la inversión es para el largo plazo. Exacto, esto para todo el mundo. No inviertas en una acción si no crees que vas a estar con ella 5 años. No sé qué horizonte. Yo no sé que se sobrevalore muchísimo o cambien mucho las ventajas competitivas. Mínimo 5 o 10 años. Siempre pensamos en eso. Es decir, que no, sobre todo invertir en acciones. En índices también recomendaría lo mejor. O sea, recomendaría que cuanto más largo plazo. O sea, yo recomiendo que trocear nuestro patrimonio, porque si tengo cubierto los plazos cortos, es cuando puedo tomar riesgos en los plazos largos, ¿no? Exacto. Porque, bueno, si sé que tengo mi vida cubierta en los próximos 10 años, quiere decir que lo que me queda... Lo puedes arriesgar mucho más y lo puedes rentabilizar mucho más. Exacto, y además lo puedo ya ir pensando para mis herederos, según cómo, ¿no? Sí. Y eso son muchísimos años. ¿Y cómo pasaste de la idea al hecho de InvestMe? O sea, ¿qué dificultades te encontraste respecto? Tú tenías unos conocimientos, pero tú no habías emprendido. Entonces, ahí, ¿qué pasó ahí? ¿Qué dificultades te encontraste? Bueno, digamos que yo no había emprendido, pero sí que había emprendido proyectos dentro de mi empresa, ¿no? Te he explicado algún caso. Eso ya es un bagaje, pero realmente... hubo un periodo intermedio que yo, como tenía más tiempo, me hice miembro de Sadeban, que es una red de Business Angels, y ahí pues venía pues ideas y tal, ¿no? Y empecé a invertir en alguna startup, que eso también es una cosa aún más arriesgada, pero bueno, como estaba ya en un nivel que me lo podía permitir, entonces me di cuenta que invertir en una startup es una cosa muy complicada. Y como vi esa oportunidad de hacer una fintech en España, una empresa como esta que no existía, sí que existía en el extranjero, ese concepto, pues me empezó a entrar la vena de hacer algo en ese sentido. Entonces,
ahí fue empezar de cero. Cuando digo de cero, en mi caso, cero patatero, porque sí que yo era una persona que conocía lo que era invertir para mí, pero una empresa de servicios financieros es una actividad regulada. Es otro mundo, sí. O sea, entonces lo primero que hice es darme cuenta que estaba un poco loco, entre otras cosas porque para montar una empresa regulada se necesitan una serie de cargos obligatorios para presentar tu proyecto a la CNMV, porque antes de dar... entonces, bueno, lo primero que hice es, aparte de entender eso, que me llevó un año a lo mejor, pues el segundo paso fue buscarme socios, ¿vale? Buscarme socios, que me llevó otro año, regular la empresa, que llevó otro año. Entonces, bueno, mi proyecto de conceptualizar el proyecto ya me llevó casi 3 años. No porque, pues es que eso, yo empezaba de cero patatero, ¿no? Eso es pensar a largo plazo, ¿eh? Eso, porque hay como mucha moda de startups unicornio, de PowerPoint, y esto es muy distinto. O sea, que está bien que el oyente vea que como piensas a largo plazo, no solo en la inversión de tu dinero, sino en tus proyectos personales. Bueno, es que realmente yo me propuse la misión de hacer lo que hice para mi hija, que es montar. Mi hija es una historia que cuento como la cartera del millón, que lo hizo en el 2013 o 2014 o 2015, no recuerdo exactamente. Pues yo lo que quise hacer, Investme tiene una misión, que es ayudar a la gente a invertir mejor. Y si te fijas el nombre, Investme con B alta, viene un poco de ahí, y el mío es de hacerlo de forma lo más personalizada posible, ¿no? Entonces, bueno, es que fíjate que yo me apetecía hacer eso, era inconsciente de lo que presentaba. Seguramente si hubiera sido consciente no había empezado, ¿eh? O sea, en la emprendeduría tú sabes que hay una parte de inconsciencia, y yo pues no sé, me lo miro con perspectiva y digo, Jordi, pues estás un poco loco, eres un poco inconsciente, pero eso el emprendedor tiene algo de eso, y eso es lo que veo. Entonces, desde cero, buscar socios, pues buscar la regulación, en paralelo buscar algo de equipo, porque había un tema tecnológico, y empezar a hacer el primer MVP. Y yo a mis socios les presenté un MVP que si me lo mirara ahora me iría a llorar, ¿no? O reír. Pero bueno, a mis socios les dije, mira, ya tengo algo para cazarlo. Tengo algo para enseñaros todo eso que vamos a hacer, y necesito, aparte de vuestro... Yo hice una cosa que no sé si es inteligente o no, pero cogí socios que hicieran 2 cosas, que trajeran algo de capital y algo de know-how. Y en mis socios primeros, todos, no sé si hay alguna excepción, creo que todos, tuve la suerte que todos aportaban algo de capital, más o menos, y algo de know-how, ¿no? Y estos socios aún me acompañan, son el núcleo de la compañía, y yo me debo a ellos. Es decir, yo les dije, mira, yo no sé pero sí que no sé si acertaremos o no, pero sí que soy un corredor de maratones, y bueno, sé aguantar una maratón, y la acabaremos, no sé cómo acabaremos, pero la acabaremos. Y después de estos 3 primeros años de estructurar, cuando empezasteis ya a rodar, ¿hubo frustración o...? Todas las del mundo. Tú sabes que hay ese tema de que un emprendedor de una startup es como te das en un barranco con un paracaídas, y mientras vas cayendo lo abres, ¿no? Pues esa sensación es constante. Y hay momentos de todo, momentos de que dices esto no va a tirar para adelante, y momentos en que dices, ostras, lo que hemos conseguido, pero bueno, los primeros años son muy duros, ¿no? Sobre todo, ahora estamos en una situación ya mucho más, con muchos clientes, con gente contenta, hemos vivido ya desde Investme pues 2 crisis y media como mínimo, o 3 crisis, depende de cómo te lo mires, con lo cual, pues bueno, nuestros clientes ya saben que los mercados caen, y cuando caen, pues hay que quedarse tranquilito, pensar en que el objetivo es a 5 o 10 años y dejar que las cosas fructifiquen, ¿no? Y viendo todos estos problemas que ambos hemos vivido en primera persona, que no te los puedes imaginar hasta que te los encuentras. Yo me acuerdo cuando empezaba que me imaginaba problemas que tendría que no se dieron nunca. Es decir, vas a resolver problemas que no te puedes imaginar, ya te los encontrarás, ya lo harás, ¿no? Pero ¿crees que todo el mundo es válido para emprender? No. Yo diría que es muy difícil emprender. También te diría lo opuesto, ¿no? Pero que hay que tener una mentalidad de decir, bueno, pues oye,
me apetece, disfruto. Yo creo que los emprendedores hay una cosa que es la pasión, ¿no? Por lo que haces. Si no hay esa pasión, pues ya no hace falta ni que empieces. Porque todos los empresarios que conozco, bueno, ha habido el que ha hecho el pelotazo enseguida. Yo no he tenido suerte de conocerlo, yo no lo he hecho. Investme no es un unicornio, ¿no? Entonces, bueno, hace falta un alto grado de pasión, alto grado de capacidad de sufrimiento y bueno, y cierto bagaje en saber enfrentarse a problemas, ¿no? Un empresario lo que hace es enfrentarse a problemas cada día, cada minuto, cada día. Bueno, entonces no todo el mundo está no capacitado, tiene ganas de pasar por eso y no pasa nada, ¿no? Es decir, hay que tener paciencia. Yo creo que está muy bien porque los casos conocidos que siempre salen, ¿no? En las revistas, que todo el mundo conoce, ¿no? De empresarios jóvenes, que en 2 años, 4 años, 5 años ha montado una empresa que factura millones, que gana millones. Estas son las portadas, pero la realidad, la mayor parte de empresas, y yo me dedico a analizar empresas y me gusta mirar la historia que hay detrás, son empresas que estuvieron muchísimos años picando piedra. Sí. Y luego, cuando llegan a ser conocidas muchas de estas empresas, incluso empresas que luego se han hecho gigantes, quizás tienen 20 años de historia, ¿no? Y la gente no se imagina que hubieron tantos años detrás de trabajo. Exacto. ¿no? Bueno, y hay 2 cosas. Una cosa es una empresa en Estados Unidos, que tiene un mercado único, brutal, comparado con el nuestro. Entonces, bueno, esa dicotomía está, pero incluso mirándose historias de grandes empresas, de grandes empresarios, Nvidia mismo, ¿cuántos años tiene? No, muchísimas. Bueno, ha explotado en los últimos 3-4 años, pero Nvidia, pues el señor, ¿cómo se llama? El señor Han, bueno, pues este señor es un resiliente, ¿no? Ha pasado, creo que le ha explicado historias de que un momento le tuvo que pedir a su proveedor que levantara sus facturas para poder seguir. Y él empezó de cero. De cero. De freír hamburguesas a montar la empresa desde cero. Exacto. Entonces, bueno, sí que hay grandes historias de pelotazos. Bueno, no me ha tocado. Pero tampoco esta ha sido la misión de Investme. La misión de Investme ha sido esa, lo que se corresponde con el nombre. Pues ayudar a miles de personas a invertir mejor. No, y luego al final el interés compuesto también el interés compuesto la gente lo ve como inversión para multiplicar su dinero, pero el interés compuesto, el origen del valor, de incremento de valor de la empresa, es porque funcionan los resultados empresariales. Y cuando lo miras con calma a largo plazo, pues bueno, pues en vuestro caso ahora, por ejemplo, estáis gestionando 225 millones de activos bajo gestión. Claro, primero 5, luego 10, luego 20, 40, 60, ¡ay! Ya hemos pasado los 100. Claro, habéis multiplicado por 2 muchas veces, ¿no? Entonces, luego, con interés compuesto, pues de aquí a unos años, a lo mejor vuelves a venir al podcast y me dices, mira, Santi, hemos llegado a 2.000 millones, ¿no? Espero. De activos bajo gestión, pero bueno, es como el libro de Peter Thiel de 0 a 1, pues bueno, ahora estáis en 1 o en 2, no sé, ¿no? Pero con paciencia, disciplina, tiempo... Sí. Pues se llega, ¿no? Hay una cosa que tú sabes que se valora mucho en las empresas, es pues que el líder de la compañía, el CEO de la compañía, tenga lo que se dice skin in the game y que ese porcentaje aún sea relevante, ¿vale? Entonces, muchas de esas empresas que han hecho esos grandes múltiplos es porque aún el CEO fundador pues tiene una participación importante. No es obligatorio, ¿no? Pero hay unas cosas que se mira para invertir en empresas, aparte de muchas otras. Sí, nosotros lo miramos muchísimo. Es esa, ¿no? Porque sabes que si hay un emprendedor que lo siente, ¿no? Que pues... Sí, y hablando de este tema me viene perfecto porque el emprendedor un poco... sobre todo el que tiene la idea original, pues tiene muy en su mente pues la misión de esa empresa de cara a la sociedad, ¿no? Y ¿cómo transmites esto a tu equipo? O sea, ¿cómo se hace? El equipo que está más en contacto con el cliente, creo que todos los contraté sabiendo que me sale la palabra en inglés, embrace, ¿no?
participaban de la idea, del concepto de esa misión, ¿no? Pues yo incluso escribí, más allá de pues ayudar a la gente a invertir, la misión de InvestMe es ayudar a entender lo que es la visión. De hecho, nosotros hacemos mucha cultura financiera a través de nuestro blog, y ahora hemos también empezado a hacer algún vídeo como este para entonces eso, si no encaja esa visión de cómo hay que invertir, de que hay que planificar, pues las personas que están en contacto con los clientes casi hablan por mi boca. Es decir, y no porque yo les haya autoimpuesto, sino que yo expliqué el concepto a mis socios primero, lo entendieron, muchos de ellos lo dijeron que era lo que había que hacer, y esos empleados, sobre todo los que están más en contacto con el cliente, ¿no? Lo que yo le diría es exactamente muy parecido, a lo mejor lo diría con otras palabras, pero lo dirían igual. Entonces, nosotros no tenemos vendedores, nosotros tenemos gente que ayuda a las personas a invertir con la filosofía que tenemos, y ya está, no hay más. Y esto sería cómo transmitir la misión. Y luego hay otro factor que para mí es determinante para que una empresa prospere a largo plazo, que es la cultura de empresa y es su capacidad de decir, oye, pues ahora vamos para aquí, ahora vamos para allá, nos adaptamos de esta manera, de otra, porque al final, bueno, el mundo va cambiando y las empresas han de ir adaptando a ofrecer los nuevos productos o servicios que se adapten a esa sociedad, ¿no? ¿Cómo se transmite una cultura de empresa adecuada en la empresa? ¿Tiempo que requiere? ¿Qué consejos darías? Bueno, yo creo que lo que ven mis colaboradores, porque los considero colaboradores, los que están en el día a día, ven que siento los colores, ven mi pasión, ¿no? Entonces, es una cosa como bastante natural. Lo que sí que intento, o sea, yo intento en nuestro sector, que es un sector regulado, cualquier cosa exige mucha preparación, ¿no? Entonces, yo me he dado cuenta que cualquier cosa que yo quiera hacer en un año, la tengo que empezar un año antes, ¿eh? Es como yo hablo del parto, ¿vale? Y aparte pasa algo similar como los partos. Dicen que no puedes poner 3 mujeres para para ir más rápido. Un parto dura 9 meses y en el sector que estamos casi todas las cosas importantes. Entonces mi labor es que lo que pasó desde el principio es ir un año o 2 años por delante, por lo que te he dicho, ¿eh? Entonces yo transmito esto con tiempo. Lo transmito, o sea, yo lo que estamos haciendo este año, pues lo preparamos algunas cosas un año anteriormente, y lo que haremos este año 2026 lo llevamos preparando hace un año, ¿eh? Y aún así yo tengo que hacer reuniones y comunicaciones de decir esto es lo que queríamos hacer, estamos de acuerdo, nos sentimos capaces. Si no, y entonces cuando lo someto al Consejo de Administración, porque InvestMe, más allá de que yo tengo un rol importante, tiene un Consejo de Administración que aparte tiene una función muy importante, una empresa regulada, y ahora mismo, por ejemplo, estoy en un proceso en que digo, bueno, chicos, estamos ya llegando a lo que se llama cash flow positivo, pero ¿qué hacemos? ¿Nos paramos o seguimos haciendo cosas, ¿no? Y eso, bueno, pues yo soy de los que dice seguir haciendo cosas, pero digo, chicos, ¿me seguís? Entonces en ese estadio pues hay que hacer muchas conversaciones, hacerlas 3 veces si hace falta, 5 veces si hace falta, inspirar a la gente, explicarle por qué crees que es lo mejor. Es el momento de escalar, ¿no? Incluso decirles, mira, esto es lo que yo creo, pero tenemos estas 3 alternativas. Intentar ver no solo la visión que tienes tú, pero decir, mira, oye, también he pensado que hay esto creo que no, eso creo tampoco, pero esto también lo podríamos hacer. ¿Cómo lo veis? ¿Con qué cosa más creéis? Entonces, bueno, esa labor de sobrecomunicar sería, a lo mejor, o de intentar que todo el mundo reme. Estoy hablando de una empresa pequeña, ¿eh? Es una empresa grande. Ojo, en una empresa grande también pasa lo mismo, ¿eh? Es decir, que hay otras fórmulas de comunicarlo. Yo en Burberry, cuando hubo este proceso de IPO, pues había mucha comunicación a nivel de ejecutivos, lo que se llama off-site meetings, nos llevaban a Dubái a hacer una reunión, nos soltamos los 25 más importantes. Bueno, pues eso de otra forma se hace, ¿no? Entonces, intentar que la gente le ayude a remar es muy importante, y sobrecomunicar si hace falta, no hay más remedio. Y antes de entrar en la competencia de InvestMe, que no me puedo resistir en preguntártelo, bueno. Aquí cuando estuvisteis en la IPO,
¿notasteis como la presión cuando salió a bolsa de los resultados de corto plazo frente a la visión de largo plazo? ¿Notaste un poco de esa presión? ¿O los directivos están como un poco más tensos que cuando era privada? Porque al final tienes a los analistas o los inversores todo el día ahí, que son unos pesados, ¿no? Que no saben ver más allá del trimestre, que es el error, ¿no? de la mayoría, pero están ahí y es así. ¿Notas esa presión, ¿no? en la directiva? Sí. Sí que es cierto que yo desde España, o nosotros, digo yo, nosotros, porque yo fui directivo, fui el CEO de los 5 últimos años. En los primeros 5 años de estar, estaba pues otras personas que conmigo liderábamos la compañía. Entonces, había un poco de dicotomía en el sentido, porque no dejábamos de ser algo independientes, ¿no? Teníamos nuestra propia estructura vertical que en sí mismo requería. Entonces tu pregunta era si notabas la presión de cuando sí, va a salir a bolsa o notábamos la presión de mis superiores, ¿no? Lo que pasa es que esa presión, como nosotros llevábamos una inercia, nuestra inercia era prácticamente de llevar un cheque de 50 millones de beneficios cada año, o de 48, o de 51, de 52. En ese primer estadio era pues bueno, estábamos en una situación privilegiada, ¿no? Pero sí que vivíamos esa inercia de que el grupo tenía que llegar a los objetivos. Nosotros, bueno, pues llegábamos de forma casi sistemática porque llevábamos una inercia de muchos años. Sí que notábamos, y era un poco dual, ¿no? Porque sí que los ejecutivos que llegan a estas empresas tienen periodos de como 5 años, ¿no? Tenían como objetivos de 5 años, entonces no era estrictamente súper cortoplacista, ¿no? Sino que eran a 5 años vista, lo cual, pues bueno, era un plazo, digamos, para mí era insuficiente. Corto. Para mí era insuficiente y nosotros desde España nos lo miramos con la historia de que la empresa llevaba, pues yo qué sé, de los años 70 con un espíritu familiar. Pero bueno, digamos que un poco dual, ¿no? Sí. Y también con el reto de cada año, digamos, pues llegar a unos objetivos que el mercado esperaba. En eso hay trucos, ¿no? Hay trucos como lo que se dice en inglés. Los contables. No, lo diré en castellano. Intentar decir al mercado que vas a hacer algo que tú sabes que harás algo más, ¿no? Claro. En vida es un ejemplo las que lo ha hecho. previsiones. Sí, en las previsiones ser un poco prudente, ¿no? Es decir, saber que lo que vas a hacer posiblemente harás algo más, ¿no? Porque esto entonces pues... Pero esto está bien, yo creo que cubre. Viendo lo sí, irracional que es el mercado y que va todo expectativas, y no miran a 5 o 10 años vista, sino que miran al trimestre. Y yo los directivos que siempre son prudentes, lo veo bien, porque al final se dejan un poco de margen de maniobra. Sí, eso no lo considero ninguna política incorrecta. Yo lo entendí perfectamente, y la persona una de las personas que también fue un poco mentor mío, yo tenía 2 grandes mentores, ¿no? Mi propio tío, ¿no? Y una persona de Londres que durante un periodo también pues me ayudó a crecer, ¿no? Y una de las cosas que transmitía es esa, ¿no? Pues oye, si estemos seguros que hacemos 200, para decir que vamos a hacer 185, por decir cifras aleatorias, ¿no? Es decir, aseguremos que, y sobre todo en procesos de grandes cambios como los que viví en ese periodo de IPO, eso era muy importante. Bueno, pues dejamos aquí la primera parte de la entrevista. Sobre todo, suscríbanse al newsletter de oportunidadesenbolsa.com, porque así les podremos avisar de cuándo sale esta segunda entrevista con Jordi Mercader. Así que nos despedimos. Gracias, Jordi, por esta gran primera parte. Esperemos que la segunda también sea tan abundante como la primera. Ha sido un placer estar contigo, Santi, y espero que haya sido útil lo que hemos comentado. Pues nada. Y esperando la segunda parte. Pues nada, muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.